Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé dijeron a los judíos: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Palabra de Dios. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Soy el Padre Citranco. Vamos a disponer nuestro corazón para escuchar esta santa palabra. Esta misión de los 72 discípulos, que en el Hijo de Dios, en su nombre, harán cosas grandes y maravillosas que transforman el corazón de la humanidad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió por delante, de dos en dos, a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que os envíe obreros a su mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. En la casa en que entréis, decid primero: paz a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. En la ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad los enfermos que hay en ella y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través de la predicación la enseñanza del Hijo de Dios. Pues así también el Señor designará a otros 72. Los enviará por delante, de dos en dos, a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Porque el Señor ha hecho obras grandes y maravillosas. Porque vemos esa buena noticia, el reino de los cielos. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón en ese regalo de la fe, vemos los regalos que se dan a través de la Eucaristía, el pan de vida. Porque escuchamos su palabra. Y el Señor, que nos ama, quiere habitar en el corazón de cada uno de nosotros. Es por eso que es importante que vivas tu vida sacramental, de acercarte a la confesión, sonrojarse un minuto en la vida y no condenarse toda una eternidad. Recuerdo lo que dice el profeta Oseas 4:6, que el pueblo muere por falta de conocimiento, y si no conocemos nuestra fe, ¿cómo podemos dar razón de ella? Seamos creativos, pero siempre llevando esa sana doctrina de llevar la obra de la evangelización,
de cautivar corazones para que vivan esa experiencia con el Hijo de Dios. Y sentiremos esa paz, esa alegría, esa gran bendición de lo que Dios hará en la vida de sus hermanos. ¿Lo crees? Porque yo lo creo. Ahora el Señor le dirá: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a sus mies. Porque es importante llevar esta obra de evangelización. La verdad que nos hace libres. La experiencia que vivimos con nuestro Papá Dios, que es nuestro Creador, el Hijo, esa promesa que anunciaron los profetas, pues se hará visible, palpable en Jesús, que ha venido a salvarnos, y el Espíritu Santo, que nos hace conocer esos misterios del amor de Dios. Gracias a todas las personas que oran por nosotros los ministros y por las vocaciones, porque van delante de Jesús sacramentado. Su oración, que también los lleva a orar por la iglesia, por el Papa, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas. Porque este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, como nos recuerda San Pablo. Somos embajadores de la palabra para exhortar, guiar, ayudar, servir a nuestros hermanos. Mira lo que el Señor nos dice: id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos, de aquellos que están pegados a los placeres del mundo, a los vicios, al desorden, a las malas palabras, a los que no tienen ese sentido de conciencia y viven una vida irresponsable, maltratando a los demás y también a sí mismos. Mira cómo el pecado ata, destruye. ¿Cuántos van a ir a buscar al brujo? Y el brujo no te va a solucionar la vida. Lo que va a hacer es robarte. Y tú harás cosas que no agradan a Dios. Por eso ten cuidado. Por eso muchos no creerán en el mensaje de la cruz. O vivirán una vida superflua, sin sentido. La vida es un don de Dios. Y qué importante descubrir el amor de Dios, que nos ha sanado, nos ha liberado y nos ha llevado a entrar en esas profundidades de la gracia, para que veamos milagros, prodigios, bendiciones que se dan en el Hijo de Dios. Ahora el Señor nos invita a que no nos preocupemos. ¿Qué vamos a llevar? No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. En la casa en que entréis, decid primero: paz a esta casa. Y si hubiese allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Ahora no dirá que permanecer en esa casa. Comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. Y gracias a todas esas personas que nos ayudan a la obra de la evangelización. Gracias, porque Dios les sabrá recompensar mucho. Y qué importante llevar la obra de la evangelización, invitar a nuestros hermanos a vivir esta experiencia de fe, a escuchar los corazones y decirles en el nombre de Jesús que Él les trae esa paz, esa fe, esperanza, amor, misericordia. Vemos cómo a través de la palabra se dan esos milagros, prodigios, esas promesas que se hacen vida también en nosotros. Pero tenemos la tradición, la historia en que acontece ese testimonio de fe, así como también veremos la vida de San Cirilo y San Metodio, patronos de Europa. Eran dos hermanos. En el mundo se llamaba Constantino y Miguel. Recibieron sus nombres de Cirilo y Metodio,
al entrar en la vida religiosa. Son dos grandes apóstoles de los países eslavos, como por ejemplo Yugoslavia, Checoslovaquia, Bulgaria, Serbia, Croacia. Ellos nacerán en Tesalónica, Grecia. Su padre será un importante funcionario gubernamental. En esta ciudad se hablaban varios idiomas, y entre ellos el eslavo. Fueron 7 hermanos. Metodio era el mayor y Cirilo el menor de todos. Estos dos santos ejercieron su misión evangelizadora en el imperio de la Gran Moravia. Este estado surgió a comienzos del siglo IX. Su centro se hallaba en Moravia, en la actualidad parte oriental de la República Checa. También pertenecían a Gran Moravia, territorios eslovacos, y su influencia se extendía hasta Bohemia. En la Gran Moravia propagaba el cristianismo misionero de Italia septentrional y principalmente de la vecina Baviera. A mediados del siglo IX Moravia ya era cristiana, mas el príncipe Rostislav, deseando obtener plena independencia con respecto al imperio franco-oriental, la posterior Alemania, solicitó al emperador de Bizancio, Miguel III de Constantinopla, el envío de sacerdotes cultos que afianzasen el cristianismo en la Gran Moravia y estableciesen una organización eclesiástica independiente de Baviera. El emperador de Bizancio encargó la misión a 2 cultos hermanos, Cirilo y Metodio, oriundos de Salónica, que dominaban la lengua eslava. Cirilo y Metodio llegaron al imperio de Gran Moravia en el año 863 y desarrollaron aquí una extraordinaria labor religiosa y cultural. Los hermanos Cirilo y Metodio nacieron en el seno de una familia griega radicada en Salónica. Cirilo, cuya labor misionera en la Gran Moravia se extendiera durante 4 años, aportó grande y fundamentalmente la cultura gran morava. Así, por ejemplo, el alfabeto compuesto de 38 letras, el que reflejaba la gran riqueza sonora del eslavo antiguo. La escritura eslava de Cirilo recibió el nombre de glagólica. Cirilo es también el fundador de la literatura eslava. Elaborada la escritura eslava, de inmediato se enfrascó en la traducción de los libros religiosos en eslavo antiguo. El primer libro traducido por Cirilo fue el Evangeliario, elemento indispensable para celebrar las misas y para la catequesis. Con ayuda de sus discípulos vertió el eslavo antiguo también el misal, el apostolario y otros libros litúrgicos. Al concluir en Moravia la traducción de los 4 evangelios, Cirilo escribió el prólogo de esta obra llamada Proglas. Se trata de una composición poética, escrita en versos según los cánones griegos, considerada una obra fundamental de la literatura. Al concluir en Moravia la traducción de los 4 evangelios, Cirilo escribió el prólogo de esta obra llamada Proglas. Se trata de una composición poética, escrita en versos según los cánones griegos, considerada una obra fundamental de la literatura eslava. Terminados sus 4 años misioneros en la Gran Moravia, Cirilo viajó a Roma e ingresó en un convento de monjes griegos. Falleció a los 50 días de su estancia en la ciudad eterna, el 14 de febrero de Al concluir en Moravia la traducción de los 4 evangelios, Cirilo escribió el prólogo de esta obra llamada Proglas. Se trata de una composición poética, escrita en versos según los cánones griegos, considerada una obra fundamental de la literatura eslava. Terminados sus 4 años misioneros en la Gran Moravia, Cirilo viajó a Roma e ingresó en un convento de monjes griegos. Falleció a los 50 días de su estancia en la ciudad eterna, el 14 de febrero del 869. Al concluir en Moravia la traducción de los 4 evangelios, Cirilo escribió el prólogo de esta obra llamada Proglas. Se trata de una composición poética escrita en versos según los cánones griegos, considerado de una obra... Al concluir en Moravia la traducción de los 4 evangelios, Cirilo escribió el prólogo de esta obra llamada Proglas. Se trata de una composición poética escrita en versos según los cánones griegos, considerada una obra fundamental de la literatura.
Al concluir en Moravia la traducción de los 4 evangelios, Cirilo escribió el prólogo de esta... Al concluir en Moravia la traducción de los 4 evangelios, Cirilo escribió el prólogo de esta obra llamada Proglas. Se trata de una composición poética escrita en versos, según los cánones griegos, considerada una obra fundamental de la literatura eslava. Terminados sus 4 años misioneros de la Gran Moravia, Cirilo viajó a Roma e ingresó en un convento de monjes griegos. Falleció a los 50 días de su estancia en la ciudad eterna, el 14 de febrero del 869. Al morir, el primer educador y maestro de los eslavos tenía tan solo 42 años, muy joven. Metodio, hermano de Cirilo y colaborador en la misión de la Gran Moravia, nació alrededor del año 815, también en Salónica. El padre lo destinó a la carrera militar, para la cual Metodio tenía notables dotes. Disgustado por violentos sucesos en la corte bizantina, Metodio renunció al puesto de comandante militar e ingresó a un convento ubicado al pie del Olimpo. Metodio se desempeñó como archidiácono del templo de Hagia Sofía de Constantinopla y como profesor de filosofía. Metodio fue el arzobispo metropolitano de los Gran Moravos, aunque no siempre encontró la comprensión y el respaldo del príncipe de la Gran Moravia, Svatopluk. Este nombre es raro. Disgustado por los violentos sucesos en la corte bizantina, Disgustado por los violentos sucesos de la corte bizantina, Metodio renunció al puesto de comandante militar e ingresó en un convento ubicado al pie del Olimpo. Metodio se desempeñó como archidiácono del templo de Hagia Sofía de Constantinopla y como profesor de filosofía. Metodio fue el arzobispo metropolitano de los Gran Moravos, aunque no siempre encontró la comprensión y el respaldo del príncipe de la Gran Moravia, Svatopluk. Bajo la dirección de Metodio se desarrolló la escuela literaria morava, de la cual salieron las traducciones al eslavo antiguo de todos los libros del Viejo y el Nuevo Testamento. La traducción de la Sagrada Escritura fue realizada en la Gran Moravia en 8 meses. Metodio la dictó a los escribanos, que utilizaban una especie de taquigrafía. San Metodio murió el 6 de abril del año 885 y fue enterrado en su templo metropolitano en Moravia. La tradición sitúa el lugar de la sepultura en Velá, Moravia del Sur. Sin embargo, el desmoronamiento del imperio de la Gran Moravia, como consecuencia de las incursiones de los magiares, ocasionó la destrucción de los asentamientos. Bueno, veremos estos grandes santos que se dan a través de la historia, grandes bendiciones a través de la obra de la evangelización. Vamos a unirnos con todo el corazón a través de la oración, para que veamos esas grandes bendiciones que se darán en el nombre del Hijo de Dios. Esa gran obra de evangelizar, de llevar esa buena noticia, de lo que el Señor hará. Lo imposible se hace posible, porque el Señor viene a sanar las heridas, a transformar el corazón, a que podamos entender esa misión, para que así el mensaje de nuestro Señor quede en cada corazón y veamos grandes obras que se dan en la humanidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por tantas bendiciones y regalos que nos das. Que vemos grandes bendiciones a través de tu amor y tu misericordia. Que has enviado a tu Hijo Jesús. Esas palabras que son espíritu y vida y que llenan el corazón de esperanza, de fe, de que entendamos el propósito de Dios. Porque el Señor ha venido a salvarnos. Ha venido a sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos, a encontrar ese sentido de vida. El Señor hoy toca la puerta de tu corazón. Golpea insistentemente, para que en su nombre puedas encontrar esa vida, ese proyecto de Dios que nos lleva a esa obra de evangelización, a transmitir sus palabras,
a seguir ese camino de fe, a vivir los sacramentos. Porque una palabra tuya bastará para sanarme. Esas palabras del Señor que llegan a lo más profundo de nuestras vidas. Ora con fe y verás grandes bendiciones de Dios. Estamos aquí porque hemos visto los milagros del Señor y porque Él nos ha llevado a grandes experiencias de fe, a grandes bendiciones. Y esos milagros que se dan a través de la Santa Eucaristía. Cuando entregas tu corazón, tu vida, tu enfermedad, esa situación difícil que estás viviendo. Pero jamás se oye decir que los que hemos confiado en el Señor hemos sido defraudados. Porque el Señor hace cosas grandes y maravillosas que nos llevan a dar testimonio de su amor. Porque hemos nacido para ver su gloria y sus bendiciones. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Qué hermosa bendición ver a través de la palabra de Dios esta misión de los 72 para contar esas grandes maravillas en el Hijo de Dios. Así también lo veremos en Cirilo y Metodio, que siendo patrón de Europa, llevando a través de esa inteligencia que Dios les da para llevar la palabra de Dios, para transmitir a sus hermanos los sacramentos, de ser bendición en sus vidas, para ver grandes bendiciones de Dios. San Cirilo y Metodio rueguen por nosotros.